Bueno, nos quedamos aquí en esta parte de los antagonistas de la vitamina K. ¿Cuándo vamos a reiniciar estos medicamentos? Se recomienda reiniciarlos de 12 a 24 horas después del procedimiento quirúrgico. Tenemos que reiniciarlos con una dosis de refuerzo, aumentando un 50% de la dosis habitual que estaba tomando el paciente durante los primeros días que reanudábamos el fármaco. Y la terapia se puede, después de realizar el procedimiento, ahí sí hacerse una terapia puente con ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, junto con la dosis de antagonista de la vitamina K, ya sea de 12 a 24 horas después de la cirugía. Esto hasta que alcancemos el INR que estemos buscando del rango terapéutico y ya posteriormente ya podemos suspender la terapia con heparinas, pero ahí iniciarla conjuntamente hasta que alcancemos el INR terapéutico que estamos buscando. Dentro de la reversión que tenemos, algunas de las medidas que tenemos para revertir este efecto de los antagonistas de la vitamina K, eh, sería pues la propia vitamina K, los concentrados y complejos de protrombina y la administración de plasmas frescos congelados. Dentro de la vitamina K, pues va a depender también del valor del INR, pero va desde una dosis de 2 hasta 10 miligramos, eso como ya habíamos visto en la clase con Beto, la clase pasada. Buscamos una reducción de ese INR desde que observamos esta reducción en 8 hasta 24 horas. Observamos una reducción más rápida si se aplica de manera intravenosa el fármaco en una reducción de 4 a 6 horas. Y los complejos de protrombina pues van a ser la opción preferida y esto también va a depender del valor de INR a una dosis desde 25 unidades por kilo con un INR de 2 a 4 o de 4 a 6 a 35 unidades por kilo y mayor de 6 a 50 unidades por kilo con una dosis máxima de 5,000 unidades o 100 kilos de peso corporal. De los anticoagulantes orales directos, como tenemos el dabigatran, que va a ser un inhibidor del factor 2A o inhibidor directo de la trombina, y los inhibidores del factor 10A, como son apixaban, rivaroxaban o edoxaban. Es muy importante mencionar aquí que los procedimientos que tengan un riesgo relativamente bajo de sangrado pueden realizarse sin interrumpir la terapia con anticoagulantes orales directos. Ahí no es necesario interrumpirlos o solamente dar una interrupción mínima. A lo mejor si están con una terapia 2 veces al día con dabigatran, solamente suspender la dosis nocturna previa al procedimiento quirúrgico o previo a la intervención para poder realizar la intervención. Pero estos son procedimientos con bajo riesgo de sangrado. Las intervenciones quirúrgicas que ya son un poco más invasivas y ya tienen un riesgo de sangrado alto, ahí sí se ocupa una interrupción temporal de los anticoagulantes orales directos. Normalmente esta interrupción de los medicamentos basta con una interrupción de 12 a 24 horas antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Se habla en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, ahí tenemos que hacer una interrupción por el metabolismo propio del fármaco que se depura a nivel renal, más dependiendo de, por ejemplo, rivaroxaban, un poco más que la apixaban, pero en general tenemos que hacer una interrupción eh, desde hasta 72 horas antes de realizar el procedimiento quirúrgico y con 72 horas antes la probabilidad de que todavía tengamos niveles plasmáticos de los anticoagulantes orales directos va a ser muy baja, a pesar de que tengamos enfermedad renal crónica. Y aquí es importante comentar que el puenteo con heparina de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas se asoció con un mayor riesgo de hemorragia sin reducir los eventos tromboembólicos. Es por eso que el puenteo, cuando los pacientes son usuarios de anticoagulantes orales directos, no se tiene que realizar ningún tipo de puenteo. Y cuando reiniciamos estos medicamentos, es seguro ya reiniciarlos de 6 a 8 horas posteriores después del procedimiento quirúrgico.
Habíamos comentado previamente mucho aquellos pacientes que tuvieran un riesgo tromboembólico alto. ¿Quiénes van a ser esos pacientes que tengan un riesgo tromboembólico alto? Pues van a ser pacientes con un evento tromboembólico reciente, ya sea en los últimos 3 meses, que hayan tenido un accidente cerebrovascular, algún episodio de embolia sistémica o de tromboembolia venosa profunda, o aquellos que experimentaron un evento trombólico a pesar de estar ya con una terapia con anticoagulación. Son los pacientes que van a ser considerados como riesgo tromboembólico alto. Y dentro de los medicamentos para revertir los fármacos anticoagulantes orales directos, pues para el dabigatran, el antídoto es idarucizumab. Y para los inhibidores de factor 10A, pero en específico en la Pixaban, pues el andexanet alfa. Ahora viene aquí en el algoritmo que nos marca la guía. Para los pacientes que ya están bajo terapia oral con anticoagulación, tenemos que valorar el riesgo de sangrado, el propio riesgo de sangrado que nos va a conferir la cirugía o el procedimiento quirúrgico a realizar. Si no nos confiere un alto riesgo de sangrado, pues bueno, si está con antagonistas de la vitamina K, podemos continuarlo, solamente manteniendo INRs, el INR en el rango menor que del rango terapéutico en el que estemos, pero podemos continuarlo. Y lo que habíamos comentado previamente, que la terapia con puenteo no está recomendada, solamente va a estar recomendada en aquellos pacientes que que sí tengan un alto riesgo tromboembólico, que ya lo comentamos en la diapositiva pasada, que van a ser aquellos que tengan un evento tromboembólico reciente en los últimos 3 meses o que a pesar de tener un tratamiento con anticoagulación hayan tenido otro nuevo evento trombótico. Si por su parte están con anticoagulantes orales directos, solamente se va a requerir una interrupción mínima antes del procedimiento quirúrgico, puede ser incluso la última toma previa, o muchas veces no se va a requerir la interrupción si son eventos con bajo riesgo de sangrado, e igual la terapia puente no va a estar recomendada. Ahora, siguiendo la parte del algoritmo, en aquellos pacientes que sí tienen un riesgo tromboembólico alto, por ejemplo, que tengan una válvula mecánica y estén con antagonistas de la vitamina K, ahí sí es donde va a estar indicado el puenteo como una recomendación 2A. Son solamente, sobre todo, en aquellos pacientes con riesgo tromboembólico alto. Y en algunos casos seleccionados de pacientes que tengan riesgo tromboembólico alto, si es posible diferir la cirugía o aplazarla, si consideramos aplazarla, y si no, pues ahí sí considera el puenteo cuando estén con antagonistas de la vitamina K. Aquí en las pautas que nos marcan o para poder interrumpir los anticoagulantes orales directos, por ejemplo, si es un procedimiento menor o que el riesgo de sangrado sea menor, si está con Dabigatran o Apixaban en 2 dosis a lo largo del día, que sea en la mañana y en la noche, podemos saltarnos la dosis de la noche, o si están con Rivaroxaban o Edoxaban una vez al día, pues prácticamente podemos continuar el uso de los anticoagulantes orales directos sin ningún tipo de problema. Y si decidimos saltarnos la dosis de la noche, pues podemos reanudarlos a las 6 u 8 horas después del procedimiento quirúrgico. En aquellos procedimientos que sean con riesgo de sangrado bajo, ahí sí estaría, por ejemplo, indicado suspender los anticoagulantes orales directos un día previo al procedimiento quirúrgico y ya considerarlos de 6 a 8 horas posteriores la reanudación de los mismos. En aquellos pacientes que sí tengan un alto riesgo de sangrado por la propia intervención quirúrgica que se vaya a realizar, se recomienda suspenderlos de 24 a 48 horas antes, e incluso para reanudarlos, si tienen un alto riesgo hemorrágico, pues considerar iniciarlos hasta las 48 horas posteriores al evento quirúrgico, y podríamos ahí en ese caso considerar usar el puenteo profiláctico con enoxaparina no fraccionada
o con heparina de bajo peso molecular, pero eso ya posterior al evento quirúrgico. El puenteo antes del evento quirúrgico, como vimos, no reduce los eventos tromboembólicos y se incrementa el riesgo de sangrado. Entonces, no utilizar el puenteo cuando estemos utilizando anticoagulantes orales directos. Esto antes del procedimiento quirúrgico. En este otro esquema de que es la actualización del 2022 sobre el uso de antiplaquetarios y anticoagulantes orales, nos marcan los antagonistas de la vitamina K, dependiendo el fármaco que estemos utilizando, pero suspenderlos 5 días antes del evento quirúrgico. Y nos marca considerar el puenteo en casos especiales. Como ya habíamos visto, ¿cuáles son esos casos especiales? Van a ser aquellos pacientes que tengan un riesgo tromboembólico alto, ahí sí considerar el puenteo. Pero si tienen un riesgo tromboembólico intermedio o bajo, no es necesario realizar el puenteo cuando está con antagonistas de la vitamina K. Nuevamente ya restaurar la dosis en las 12 a 24 horas posteriores al procedimiento quirúrgico junto con las heparinas de bajo peso molecular o con las heparinas no fraccionadas hasta que tengamos un INR en rangos terapéuticos, ya podemos suspender las heparinas. Esto con pacientes con bajo riesgo de sangrado y pacientes con alto riesgo de sangrado podemos reiniciar los antagonistas de la vitamina K 48 horas después del procedimiento quirúrgico. En el caso de los anticoagulantes orales directos, si tenemos una enfermedad renal crónica o una disfunción ya propiamente hepática, ahí sí considerar suspenderlos mínimo, bueno, ya con las 72 horas antes que habíamos visto previamente, que ya los niveles plasmáticos de los anticoagulantes prácticamente son muy bajos, entonces es seguro suspenderlos con 72 horas antes en ese contexto de pacientes, pero en algún otro contexto que no tenga enfermedad renal crónica, basta con 24 horas antes suspender estos medicamentos y como ya hemos visto, no está recomendado el puenteo. ¿Cuándo reiniciarlos? 24, desde 6 a 8 horas antes después del procedimiento quirúrgico, en el primer día del procedimiento quirúrgico. Y en alto riesgo de sangrado, ahí sí podríamos considerar reiniciarlos 48 horas posteriores al evento. Y en el caso de que estén con los antiplaquetarios que ya habíamos visto previamente, el prasugrel sí suspender los 7 días previos, el clopidogrel con 5 días previos y el ticagrelor con 3 días previos. Y reiniciarlos 24 horas posteriores al evento quirúrgico. ¿En qué pacientes va a estar indicado la tromboprofilaxis? Ya habíamos comentado muy al principio la puntuación o el score de Caprini. Había sido desarrollada para estratificar este riesgo de que el paciente tenga un evento tromboembólico, pero no va a estar bien validado en cualquier tipo de cirugía. En la que mayormente está validado van a ser en cirugías abdominopélvicas. Entonces ahí sí, en puntuaciones de riesgo moderado o alto, considerar la tromboprofilaxis. De riesgo moderado con 5 a 8 puntos y pacientes con alto riesgo serían puntajes mayores de 9 puntos. Ahí ya considerar la tromboprofilaxis hasta que el paciente se dé de alta hospitalaria o hasta cumplir 10 días de tromboprofilaxis, lo que ocurra primero, o considerar prolongar la duración de la tromboprofilaxis, sobre todo en aquellos pacientes con cáncer, en el que se puede prolongar la terapia durante 3 a 4 semanas con heparinas de bajo peso molecular. La diferencia entre heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales directos han mostrado resultados similares la anticoagulación profiláctica con la tromboprofilaxis con estos dos tipos de fármacos respecto a su eficacia y su seguridad, así que podemos utilizar uno u otro. Sea si es un paciente con cáncer, tal vez se prefiera las heparinas de bajo peso molecular o en algún otro contexto, algún paciente que requiera de anticoagulación con antagonista de la vitamina K, sea en válvulas mecánicas, o un paciente con SAP, como habíamos visto, que sea sobre todo triple positivo, pues ahí sí, el antagonista de la vitamina K, pero si no, solamente si es para tromboprofilaxis y que vamos a suspenderlo después
del procedimiento quirúrgico, ya sea a las 3 o 4 semanas, pues no hay una diferencia entre anticoagulantes orales directos y heparinas de bajo peso molecular, y a lo mejor es más cómodo para el paciente estar con los anticoagulantes orales directos que una inyección diaria de enoxaparina. Dentro en el abordaje de las cirugías electivas, tenemos que valorar muy bien aquellos pacientes que tengan anemia, ya que está asociada con una mayor tasa de mortalidad, así como de duración de estancia hospitalaria. Eh, Se habla de que hasta un 50% de los casos, esta anemia se va a deber a deficiencia de hierro, y pues estaría indicado tratar con hierro oral o intravenoso, esto para disminuir el número de transfusiones intraoperatorias o postoperatorias con la corrección de la anemia previo al procedimiento quirúrgico. Entonces se recomienda suplementarla si es por deficiencia de hierro, hacer la corrección con hierro, ya sea oral o en este caso intravenoso, por lo menos 7 días antes del procedimiento quirúrgico. Y es una recomendación 1B, medir los niveles de hemoglobina preoperatorios, sobre todo para disminuir esta tasa de mayor mortalidad o mayor estancia hospitalaria que se debe a aquellos pacientes con anemia. Y si es por deficiencia de hierro, pues tratarla. Y esto ya como último agregué algunas consideraciones especiales, sobre todo en algunos pacientes, pues que hemos visto ahorita en piso que han hecho insuficiencia adrenal. Esta es una publicación del Lancet del 2021, donde nos marcan la, la dosis de suplementación con hidrocortisona o la dosis de estrés con esteroide previo a un procedimiento quirúrgico, aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico de insuficiencia adrenal y que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico, pues otorgarles en la valoración preoperatoria la dosis de estrés que tienen que, que realizarse o que tienen que ponerse antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Si es un procedimiento mayor, utilizar la dosis de 100 miligramos IV antes de la anestesia y después continuar con 100 miligramos de hidrocortisona, ya sea cada 6 horas o los 200 miligramos en infusión para 24 horas. Ya una vez que el paciente pueda comer, se tiene que doblar la dosis oral que él normalmente estaba teniendo de esteroide por 48 horas y después reducirla a la dosis habitual que estaba teniendo el paciente. O nos hablan, por ejemplo, de un trabajo de parto o labor vaginal, los 100 miligramos de hidrocortisona IV antes del procedimiento, y nada más doblar la dosis oral 24 a 48 horas y después regresar a la dosis habitual que estaba teniendo el paciente. Para procedimientos menores, solamente dar la dosis estrés de 100 miligramos de hidrocortisona y basta con doblar la dosis oral por 24 horas y después retornar a la dosis habitual que tenía el paciente. O algunos otros procedimientos menores o procedimientos dentales, usualmente no es requerida la dosis estrés o los 100 miligramos IV de hidrocortisona, solamente podríamos dar una dosis extra o doblar la dosis que estaba consumiendo de manera habitual el paciente por un día y después regresar a la dosis normal. Esas serían como algunas recomendaciones que podríamos o que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo no es tan infrecuente que nos lleguemos a encontrar con este tipo de pacientes que están con suplementación con esteroide por una insuficiencia adrenal, entonces para dejarle la dosis de estrés antes del procedimiento quirúrgico. Y también me pareció importante agregar en aquellos pacientes con enfermedades reumáticas o que tengan alguna terapia por alguna enfermedad reumática, pues también se tendrá que hacer una valoración especial, incluso por el especialista con el reumatólogo, sobre todo porque aquellos, en este paper nos marca que algunos pacientes con artritis reumatoide o espondilitis anquilosante, que pueden tener ya, sobre todo cuando la patología lleva bastantes años de evolución, algún problema a nivel de columna cervical y que esto nos pueda
a aumentar o conferir un mayor riesgo a la hora de intubación. Entonces, por eso que necesita una valoración incluso por el anestesiólogo previo a realizar el procedimiento quirúrgico. En los pacientes con lupus, como conocemos que tienen por la propia patología, les va a conferir un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares después de la cirugía. Es por eso que tenemos que tener o controlar en mayor medida posible los demás factores de riesgo cardiovascular para tratar de disminuir esa incidencia de complicaciones y también tener muy en cuenta el riesgo de tromboembolismo venoso posoperatorio y otorgar una buena tromboprofilaxis posoperatoria, sobre todo en aquellos pacientes con lupus o que tienen SAF concomitante. Y también el mayor riesgo de complicaciones infecciosas que podemos encontrar en estos pacientes que están, uno propio por la patología y por el medicamento que puedan estar recibiendo. En este hiper nos marca que los fármacos en realidad pueden continuarse durante el periodo perioperatorio sin ningún problema, pero las terapias o los productos, las terapias con biológico, esas sí deben suspenderse forzosamente antes de la cirugía y de acuerdo al ciclo de dosificación del fármaco que esté utilizando el paciente. Ahorita lo vamos a ver en la tabla que marca de los medicamentos cómo suspender esos biológicos. Y sobre todo los biológicos hay que reiniciarlos cuando ya existe evidencia de una cicatrización adecuada de la herida quirúrgica y que haya ausencia de infección, un promedio de 14 días después del evento quirúrgico. Entonces, aquí en esta tabla, básicamente lo que nos marca es lo que les comenté en las diapositivas pasadas, que los fármacos como el metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina, leflunomida, ya sea que tenga una dosificación semanal el metotrexate o una dosificación al día como leflunomida o la hidroxicloroquina, no es necesario descontinuar este tipo de medicamentos, podemos continuarlos sin ningún problema en el periodo perioperatorio, pero los biológicos como adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, tocilizumab o Rituxi, dependiendo el biológico que esté recibiendo el paciente, esos sí son forzosamente necesario la interrupción de acuerdo a la vida media de cada fármaco. Por ejemplo, el adalimumab, que tenga una dosificación cada 2 semanas, entonces tenemos que suspenderlo por lo menos 3 semanas antes del evento quirúrgico. Si el etanercept está con una dosificación semanal o 2 veces a la semana, suspenderlo por lo menos 2 semanas previas al procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, en el caso de rituximab, si está con dosificación semestral o 6 meses, suspenderlo por lo menos 7 meses antes del evento quirúrgico. Es de acuerdo a la vida media de cada fármaco y considerar reiniciarlo hasta que tengamos evidencia de que no existe una infección concomitante o que la herida quirúrgica también ya haya cerrado oportunamente, sí, podemos reiniciarlo 14 días después del evento quirúrgico. Y básicamente sería todo lo que faltaba. Excelente presentación, Héctor. La verdad es que es una pena que no se hayan podido unir todos tus compañeros para concluir esta clase. Prácticamente casi no hay nada que agregar, en realidad no hay nada que agregar. Y te lo comenté en corto en la mañana y ahora lo hago extensivo en frente de todos tus compañeros. Yo Gracias, creo, sin lugar a dudas, ha sido la mejor presentación en el año y medio que llevamos de la residencia. Felicidades, muchas completísima gracias. tu presentación, muy buena tu capacidad de síntesis y quedó muy claro. No sé si alguien tenga alguna duda, y bueno, pues también comentarles que eh, dos médicos adscritos que estuvieron presentes en la sesión en la mañana igual se unieron a las felicitaciones para Héctor. Gracias, Doc. No, gracias a ti, Héctor. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo quiero felicitar a Héctor, creo que es muy, muy buena clase. Eh, ay, este, o sea, lo dijo muy, muy desarrollado y
creo que es una clase que necesitábamos todos y como sugerencia, o sea, creo que debería de ser una de las clases que deberíamos de ver al principio de la rotación en medicina interna. Bueno, ¿alguien más? Y sí, hola, yo tengo una pregunta. Sí. Hace unos días vimos un paciente en la consulta que tenía síndrome de May-Turner en la ilíaca derecha. Y ese paciente había tenido trombosis en esa misma pierna, le habían puesto un stent y le iban a hacer un recambio del stent. La verdad es que no ponían en la hojita esta de referencia a la consulta de valoración preparatoria si iba a ser un procedimiento endovascular, que yo me imagino que sí, o iba a ser abierto. Pero entonces él estaba tomando Rivaroxaban, ya después de eso pues no había tenido ningún evento trombótico, y justo, o sea, como que el dilema que teníamos nosotros era cómo manejar la anticoagulación. Entonces, o sea, siguiendo como una de las tablitas que puso Héctor, Ah, lo que hicimos, ajá, a ver, creo que antes, ándale, esa. O sea, lo que hicimos fue decirle que lo suspendiera, o sea, planteamos como los dos escenarios, ¿no? O sea, en el que fuera un procedimiento con un riesgo bajo de sangrado, pensando que fuera endovascular, y le dijimos que lo suspendiera el día antes y pusimos el otro escenario de que fuera abierto, de que se convirtiera y que sí lo suspendieran con mayor anticipación y luego pues con los tiempos correspondientes para reanudarlo después de la cirugía. Pero lo que no teníamos claro, o sea, como considerando que es un paciente que tiene un altísimo riesgo de trombosis, si teníamos o no que puentearlo. Sí, Entonces, o sea, no bueno, sé, ustedes como en ese caso que hubieran recomendado. eh, bueno, no sé qué quiera comentar, Héctor. Lo que yo haría sería calcular riesgo de sangrado y riesgo de trombosis. Y de acuerdo a eso, definir si el paciente requiere o no terapia puente. Me platicó el caso Carlos y lo Ajá. discutimos y concluimos que a lo mejor la conducta eh, más apegada o más apropiada sería realizar puenteo con heparina de bajo peso molecular. Ok, ok, sí, ok. No sé tú, Héctor, ¿qué opinas? sí, pues es siempre individualizar el caso y ahí el riesgo de trombosis es muy alto, pues ahí sí podríamos considerar el puenteo. De hecho, aquí viene también en una parte sería una recomendación 2B, que esté con antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes orales directos, como en este caso que estaba con Rivaroxaban, pero el riesgo tromboembólico es muy alto, ahí sí podemos considerar el puenteo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ujú. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario o algo extra que hacer? ¿Qué decir? ¿No? Bueno, pues si no hay nada más, gracias Héctor nuevamente, felicidades y Gracias a nos vemos el día usted. de mañana. Sí, hasta mañana, Doc. Gracias. Felicidades, Héctor. Gracias. Gracias. Felicidades, Bye. Héctor. Hasta mañana. Hasta mañana.